sociales ahí anda. No, una participante, una activa participante. Igual cada vez menos, espero como alejarme. Sí. Y quiero decir que en TikTok hay gente que es muy simpática. No sé, Yo creo que la gente más simpática de las redes sociales debe estar en TikTok. Mira. Yo no tengo TikTok, pero me llegan por distintas plataformas gente que como que saca videos de TikTok y los pone en otros lados. Y debo decir que hay gente muy creativa y muy simpática en esa plataforma. Twitter, otra cosa. No, claro. Twitter era una plaza pública muy interesante, en el que se debatía lo público. Hoy en día refleja esa... Hay un buen cúmulo, porque todavía hay también debates interesantes y uno se puede informar de primera fuente en Twitter. Eso es lo que tiene Twitter. Es el lugar en donde están las primeras fuentes dando sus opiniones. Pero también es un espacio en el que hay gente a la que no le interesa nada preguntarte por qué o saber más de lo que estás diciendo. Es como de reacción instantánea. Antes era un espacio de opinión, ahora yo diría que es más un espacio de reacción. O de basurero. Reacción negativa. De basurear al otro. Yo he tratado de eliminar personas, en el sentido de no seguir a personas. Ay, no, yo fue un bloqueo. Ni siquiera no seguir. Ya, chao, bloqueo. No, yo no lo... Sí, no te quiero en mi tele. Prefiero seguir a los medios de comunicación. Sí, eso es importante. Sí. Pero, por ejemplo, claro, también es importante seguir a las primeras fuentes, pero aún así, yo como en un acto, como en un statement, como se dice, en un acto como de discurso personal, dejé de seguir a Donald Trump cuando salió presidente. Una cosa como que no tiene ni un efecto en él, digamos, pero para mí tenía un significado. Así que también dejo de seguir a algunas personas y sencillamente a gente que es súper pesada y que te anda persiguiendo para tirarte pesadeces, chao, bloqueo. No, claro. Al tiro. Bueno, Ahora, Facebook... Uno ya tiene problemas en la vida. Totalmente, en la vida real, no tengo... como estar preocupándose de claro. lo que te ponga una O persona sea, que uno y no aparte conoce. que es como en la vida real, uno tiene que como que esa gente tóxica que está al lado, uno tiene que alejarla de la vida. Eliminarla, Uno no va. Claro. Y Facebook es una cosa preocupante, te diré yo. Porque uno que está en Twitter a veces dice, ay, esta red horrorosa, pero tú vayas a Facebook... Mira, yo el Facebook lo abro solo por el programa. Yo también. Para ver a nuestras amigas y amigos que nos siguen ahí, pero Sí. el resto de los días no lo veo. No, es que Facebook... sí, como que perdió el interés, como que ya es como old school, como te gusta decir a ti. No, mira, si hay gente que le encontró la mano a Facebook, fantástico. Pero como yo no lo uso mucho, lo que pasa es que cuando entro me llenan de historias horrorosas, Sí. de conspiraciones, de fake news, de cosas que parecen noticias y gente que las postea como si fueran noticias, pero que si tú las rastreas, nunca llegan a un sitio que esté certificado, que diga quiénes están detrás, quién financia el medio. Eso como no existe. ¿Sabéis qué? Es súper importante para todos, y a propósito de las discusiones que hay en torno a las vacunas, Sí. yo creo que dos cosas relevantes. Uno, nosotros como audiencia, como públicos, saber rastrear la información, no reaccionar de inmediato con informaciones que a veces parecen emitidas por noticieros, pero que si tú, o por medios de prensa, pero si tú buscas el link, vas a la página que se supone que la emitió y todo, y te das cuenta que es una persona, Claro. una persona que se puso un nombre de medio de comunicación y que copia muy bien las gráficas. Eso nosotros como audiencia tenemos que saber hacerlo, rastrear las noticias y hacer lo mismo que hacemos los periodistas, que es como buscar más de una fuente, ver si eso que está ahí está en otros medios oficiales que hayan certificado Eso la pasa información. mucho. Recuerda que ha habido estudios donde una de las principales fuentes de información de los ciudadanos es WhatsApp. Claro. Y en WhatsApp, bueno, se puede escribir cualquier cosa, cualquier tipo de información y bueno, y uno también, como dices tú, tiene que tener la rigurosidad de ver, a ver, ¿esto será verdad o no? Esta mañana conversaba con una persona acá en la radio y le dije, no, yo le dije, yo estoy haciendo la fila ya para vacunarme. Y me dice, ¿de verdad? Yo no me voy a vacunar. Y le digo, ¿y por qué? ¿Y contra la influenza? No, todos los años me vacuno. Ya, entonces le dije, ¿y por qué no se va a vacunar ahora contra el COVID? No, porque no tengo dudas. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo muy, muy importante que tiene que hacer el gobierno, el Ministerio de Salud, de informar la seguridad de las vacunas, por qué se llegó tan rápido a una vacuna,
Recordar que desde el 2014 se están investigando otros virus similares al que nos ha atacado, y es por eso que se desempolvaron todos esos estudios y se incorporaron a los avances, y también los gobiernos han metido miles de millones de dólares a estas compañías privadas, generalmente son compañías privadas las que han creado las vacunas no, qué sé yo, estados, salvo Rusia o tal vez China, pero el resto del mundo son compañías privadas en colaboración con otras compañías privadas o con universidades. O con el Estado, que es el que financia las universidades que han puesto las plata. Si uno revisa, porque eso es lo interesante. Lo mismo pasó con el desarrollo de Internet. Quiero decir dos cosas a propósito de lo que tú señalaste. Una es que además hay otros factores del por qué se llegó tan rápido a la vacuna, como que es una crisis mundial, económica, social, la que ha afectado con el COVID. Entonces, hay muchos más recursos puestos sobre la mesa para poder solucionarlo, entre otros, u otras razones que han hecho que en esto se avance tan rápido. Pero lo que tú señalabas es súper interesante, porque lo que ha pasado es que si bien hay laboratorios privados trabajando, son cooperaciones internacionales de fondos de Estado, de fondos de privados, que apoyan también, así como... yo voy a poner en mi Twitter una gráfica que encontré ayer de la participación del Estado en los distintos laboratorios que están desarrollando vacunas y tratamientos. Y es súper alta en financiamiento. Y eso es importante. La colaboración de las partes. No solamente es privada, también es pública, es una mezcla. Sí, y es por eso también que el costo de las vacunas son menores a los que se deberían haber cobrado, por ejemplo, si es que fuera solamente los privados los que aportaron plata en esto. Hay un buen reportaje en BBC Mundo que yo siempre lo recomiendo porque es un medio muy interesante, muy fiable. Podríamos decir que también es como la estrella de Belén del periodismo mundial, la BBC. Bueno, ahí hay un reportaje que realizan sobre las vacunas y cuáles fueron las relaciones entre el Estado y las empresas privadas, y también explican por qué algunas cuestan más, otras cuestan menos, y por qué Pfizer, por ejemplo, cobra más barato de lo que debería costar una vacuna. Es porque ahí explican que son los Estados los que han puesto el billete ahí para que baile el monito. Totalmente. Capaz que de ahí venga esa gráfica que tengo, en la que aparece como la cantidad de fondos, porque Pfizer es una mezcla de muchos fondos del Estado, más un grupo de fondos, no profit que se llaman, ¿cierto? Como pro bono o de filántropos que han donado a la investigación. Pero ahora tocaste una pata que que era la otra que yo quería tocar, porque uno, hablé de las audiencias, y lo otro es nosotros, los periodistas y los medios de comunicación. ¿Cómo tenemos que esforzarnos y dar un salto mayor respecto del estándar de información o el estándar de lo que vamos a difundir, y por qué vamos a difundir eso y otras cosas no? O sea, si hay algo que nosotros tenemos que aprender como medios de comunicación, es a diferenciarnos de esas otras cosas que rondan por las redes sociales y que parecen información. No puede estar en las gráficas ni en la cantidad de audiencia que nosotros tengamos la diferencia. Tiene que estar en nuestro rol público, en por qué informamos lo que informamos. Y ahí tenemos que tomar decisiones más activas, sobre todo lo que está pasando con los medios de comunicación en Internet, donde muchos de ellos ponen el ojo muy distante. Los editores están lejos de los medios grandes, están lejos de lo que pasa en Internet, y muchas veces lo que se difunde en las redes sociales en formato de titulares tiene el único fin de lograr la mayor cantidad de clics posibles. Eso es lo que da plata. Eso es lo que da plata. Y no puede ser eso solamente. Tenemos que volver a pensar nuestro rol público, porque estamos en crisis, y muchas de esas crisis se agudizan con la desinformación. Ayer, y hoy día hay más gente comentando lo que nosotros comentamos, lo que yo les comentaba también en un chat privado a propósito de una noticia que publicó un medio nacional. La mayoría de las personas no abre los titulares, deja pasar la noticia, y a veces se difunde en pantallazo. Y había alguna por ahí que decía que un voluntario de la vacuna se había enfermado gravemente, y no explicaba nada más.
y tú vas buscando después en las noticias, si te das el tiempo de buscar, te das cuenta que la persona está estable, que la persona pertenece a ese grupo, que la vacuna advirtió que ojalá, o sea, que el laboratorio advirtió que no se vacunaran, que son las personas que tienen alergias. Sí. Por ejemplo, pero que hay países donde no han decidido efectivamente dejar fuera de la vacunación a ese grupo, que de toda manera eso todavía sigue en observación. O sea, hay tanta información además que destrabar, que cuando tú te das cuenta que en un país como el nuestro crece y se difunde la información negativa en torno a la vacuna, tienes entonces como medio la responsabilidad de no titular de esa forma y difundir una información que tú sabes que no se va a profundizar y va a quedar sobre la superficie con la idea que tiene la gente de que hay personas que se están enfermando con vacunarse. Eso no puede ser. Refuerza el temor y más encima son 3 personas las que han reaccionado de esa manera. Entre decenas de miles de personas que se han vacunado. Oye, Sí. ¿te parece que vayamos